Bueno, muy buenos días. Antes que nada, pues muchísimas gracias por permitirme compartir esta experiencia con ustedes. Esta ponencia surge, digamos, de algunos análisis y reflexiones que estoy realizando en el proyecto de investigación que actualmente realizo en la maestría en estudios culturales, ¿no? Son algunas reflexiones que hago. En la primera parte me referiré al marco histórico, intentaré ser lo más breve posible, y posteriormente tomaré en cuenta dos documentos, ¿no? El Informe Mundial sobre la Discapacidad y el Programa de Estudios del 2011 de Educación Básica, ¿no? Bueno, creo que es interesante ver cómo llegamos a este punto de la normalidad o de la discapacidad, cómo es que llegamos hoy a darle nombre o darle una identidad a cierto grupo de personas, cómo históricamente se fue construyendo esto, ¿no? El cuerpo ha sido visto de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la antigua Grecia, si nos remitimos quizás a ese periodo, la ceguera tenía una relación muy fuerte con la sabiduría, ¿no? Entonces, quien nacía ciego se las tenía que arreglar para ser sabio. Los ciegos de hoy son discapacitados, ¿no? Entonces, vemos que es una lectura social a la cual se le da, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, a algunos libros, ¿no? El Edipo, entre otros, vemos que existe esta relación, ¿no? Como pagar una cuota por la sabiduría. La categoría que hoy se le da a estas personas es de personas discapacitadas, personas que no se integran, ¿no? Están excluidas del sistema. Entonces parece que el cuerpo es una sede política, ¿sí? En donde el poder juega un papel neurálgico, ¿no? Bueno, en este tiempo, vamos a llamarla en la época de la modernidad, a partir del siglo XVII, existe otra lectura del cuerpo, una lectura en función, vamos a llamar, de la producción, y vemos que a partir del siglo XVII la velocidad y los cambios históricos son muchísimo más rápidos, más veloces, ¿no? Giddens nos dice, ¿no?, que parecería que los sujetos adaptarnos a los nuevos cambios nos cuesta muchísimo, ¿no? Nos cuesta muchísimo, ¿por qué? Porque todo cambia a una velocidad impresionante. Y el cuerpo ya tiene una mirada de producción, una mirada que lo hace sede, digamos, de un cuerpo que tiene que producir, un cuerpo que tiene que estar, vamos a llamar entre comillas, completo, y que tiene que ser normal, ¿no? Hay dos textos que me parecieron interesantes de esta época, de Descartes, ¿no? Primero pienso, luego existo, dándole una importancia abrupta a la razón, al intelecto, y dividiendo, pues, el intelecto del cuerpo como dos categorías separadas, ¿no? Entonces, para ser humano se necesita tener una serie de procesos intelectuales mentales. Si alguien no tiene ese razonamiento, entre comillas, pues entonces tal vez no existe, ¿no?, desde este punto de vista. Hay otro texto, el de Lamartine, que es el cuerpo humano es una máquina, ¿no? Entonces también se empieza a dar esta idea, ¿no?, en esta época, de que el cuerpo es una máquina, y una máquina que tiene que funcionar perfectamente, ¿no? Pasamos a la siguiente, brincamos de una vez a la otra. Bueno, y entre estos dos textos puede ser una intertextualidad, una manera también de empezar a concebir el cuerpo. No digo que sean los únicos dos textos, ¿no?, que hayan marcado la historia, pero se me hace interesante, o se me hacen representativos quizás de esta época. Voy a citar rápidamente un texto de Lamartine. Él dice, se pregunta, ¿no?: ¿se considera, sin embargo, la misma distinción a los sordos, a los ciegos de nacimiento, a los imbéciles, a los locos, a los hombres salvajes que se han criado en los bosques con las bestias, a aquellos cuya imaginación ha extraviado la dolencia hipocondríaca, en fin, a todas esas bestias con figura humana que no demuestran sino el instinto más grosero? Entonces dice, bueno, entonces, pues estas personas no entran, ¿no?, como el dispositivo de una máquina no funciona perfectamente, bueno, entonces no los consideremos humanos, ¿no?, quedan fuera de esta categoría, ¿no? Entonces es un pensamiento que se empieza a formar
digamos, de manera más fuerte en esta época. No quiero decir que en otras épocas no haya existido, pero en esta época se empieza a conformar, se empieza a configurar de una manera un poco más fuerte, ¿no? Otro discurso que se introduce es el de la estadística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Y ya Foucault nos plantea los anormales, que vamos a llamarle lo anormal, entonces se empieza a confundir con la anomalía, ¿no? Cuando si quisiéramos hacer una lectura estadística, lo anormal es algo que no, digamos, entra dentro de la media o de digamos, del promedio, pero entonces empieza a haber una confusión, ¿no? Quién sabe si necesariamente confusión entre anormalidad y anomalía. Entonces lo que es anormal, entonces es anómalo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo anormal habrá que normalizarlo, ¿no? Y habrá que colocarlo dentro de la media. Otro discurso es el discurso de la evolución en el siglo XIX, ¿no? Sabemos que el discurso de la evolución tiene una raíz, vamos a llamarle biológica, pero las ciencias sociales dicen, a ver, el discurso biológico me interesa, y entonces también se empieza a hablar, bueno, de que la ley del más fuerte o el más apto para poder sobrevivir, ¿no? O sea, solamente aquellos que tengan cierta normalidad, que el cuerpo funcione, entre comillas, adecuadamente, podrán sobrevivir, podrán subsistir, y aquí ya empiezan a ingresar los discursos también eugenésicos. Ya en el siglo XX, Binding y Hodge publican un artículo, estamos hablando ya de 1920, principios del siglo XX, dentro, digamos, del marco jurídico, ellos plantean la autorización para suprimir una vida indigna de ser vivida, sin posibilidad de curación, idiotas incurables y los enfermos de parálisis progresiva. No tienen voluntad de vivir ni de morir. Entonces, esto quiere decir que si alguien matara a una persona con estas características, pues quizás no se le podría catalogar como delito, ¿no? Porque pues al no entrar en la categoría de ser humanos, al ser una vida indigna de ser vivida, entonces pues se tendría que suprimir. Vemos y decimos, bueno, es que estos discursos ya tienen muchísimo tiempo, ¿no? Pues ya no operan, ¿no? Independientemente de que podamos estar a favor o en contra del aborto, ¿no? Nos vamos a meter en ese tema. Digamos, la sociedad actual manda dos discursos. Por uno, suprimir la discapacidad incluso desde antes de que nazca el niño, o el discurso de inclusión. Entonces, por fin, aceptamos a todos o lo suprimimos desde antes de que nazcan, ¿no? Entonces, decimos, bueno, estos discursos ya son viejitos. No, siguen presentes. Esto no quiere decir que alguien no tenga la libertad de hacerlo, sin embargo, hay que entender que estos discursos siguen presentes. No porque hayan pasado siglos atrás, quiere decir que no, de alguna manera, se resignifiquen o se den diferentes lecturas, ¿no? Bueno, entonces, el problema no reside únicamente, y hasta suprimiría yo el únicamente, en la persona con discapacidad, sino en la forma en que se construye el cuerpo normal, ¿no? Ahora tenemos una idea de cuerpo normal, vamos construyendo esta idea, y me parece que es interesante poder desnaturalizar el déficit, ¿no? Sino el problema no está en la persona con discapacidad, el problema está en cómo nosotros hemos construido la idea de discapacitado, la idea de discapacidad, ¿sí? Y qué hacemos frente a esto. Bueno, en el siglo XX, vamos a llamar después de más o menos los años 40, 50, empezaron, ¿no? Han habido diferentes formas de nombrar a las personas que ahora se le cataloga con discapacidad. No voy a hacer referencia a todos, ¿no? Pero ha llegado desde monstruosidad, ¿no? Minusválido, inválido, especial, capacidad diferente, discapacitado. Y hoy digamos que lo políticamente correcto es decir personas con discapacidad, ¿no? Eso sería lo políticamente correcto. Sin embargo, aunque vayamos cambiando de nombres,
parece que el nuevo significante que nosotros tomemos es el heredero ya de los otros que le anteceden, porque los cambios de relación pues parece que no cambian, cambia el concepto, pero las maneras en que nos relacionamos con ese otro pues continúan bastante parecidas, ¿no? Bueno, ahora en esta época, digamos, del capitalismo, la modernidad, la producción, ¿no? Marca los sujetos. El término de discapacidad es construido por una sociedad capitalista que tiene un modo que implica una forma particular de ver el mundo, ¿no? Es decir, la era de las capacidades, hay personas que no las tienen, ¿no? Entonces, hagamos una categoría identitaria incluso de personas que no pueden entrar o no entran en esta categoría. Bueno, hago el análisis brevemente de dos documentos, análisis crítico del discurso. Me centro en la propuesta de Jaeger, que retoma a Michel Foucault, toma a Ernesto Laclau, y él, digamos, que hace posible la investigación, digamos, metodológica concreta de estas dos teorías, ¿no? Toma algunas características, bueno, caracterización del texto, ubicación política, marco institucional, superficie textual, articulación discursiva, afirmaciones ideológicas basadas en el contenido, ¿no? Son algunos de los elementos que tomaré para analizar los siguientes dos documentos, ¿no? De manera muy breve. Bueno, el Informe Mundial sobre la Discapacidad. ¿Por qué me interesó este documento? Porque la concepción que da este documento es la que se replica en la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad, se replica también en el actual proyecto de inclusión, ¿no?, de CEDESOL para las personas con discapacidad, se replica también en las reglas de operación para la inclusión de las personas con discapacidad y en los diferentes documentos, digamos, que en México se están elaborando, se han elaborado, ¿no? Me llamaron la atención dos cosas, ¿no? Bueno, vemos que está la Organización Mundial de la Salud, parecería hasta cierto punto lógico, entre comillas, ¿no? Es una organización que se ha encargado históricamente de clasificar las enfermedades. Entonces ya vemos que en este informe, aunque este informe ya incluye elementos sociales, digamos, contextualmente, parecería que también reproducen una idea de discapacidad como enfermedad, ¿no? Y me llamó mucho la atención que estuviera el Banco Mundial. Yo dije, bueno, pues es un informe sobre salud, que tendría que ser el Banco Mundial ahí, ¿no? Entonces, bueno, me puse a leer un poco acerca del Banco Mundial y dije, bueno, es que el Banco Mundial no solo está en la salud, el Banco Mundial prácticamente decide muchísimas cosas más que la salud, decide las competencias en educación, ¿no? Digamos, la cuarta parte solamente el financiamiento sobre educación viene del Banco Mundial, pero no lo hace de gratis. Entonces los países tendrán que acatar las políticas neoliberales que el Banco Mundial dicta, ¿no? Entonces también vemos esta manera de ver la discapacidad, que también es una manera económica también de verla, ¿no? Bueno, en el prólogo colocan a este físico, un físico bastante conocido, Hopkins, y digamos dentro del relato que da también, certifica, ¿no?, a partir de su experiencia, que la discapacidad es una cuestión médica, ¿no? Entonces, digamos, hacen uso, ¿no?, de un discurso emotivo para certificar también que la discapacidad, en primer lugar, es una concepción médica, ¿no? Es un problema de salud, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los, digamos, de diferentes partes del texto, hay una que dice, ¿no? Dentro del informe refiere que el término genérico discapacidad abarca todas las deficiencias, ¿no? En primer término, las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las restricciones de la participación. Posteriormente dice, bueno, también tiene que ver un poco la interacción con el medio, pero en un primer lugar coloca a la discapacidad como deficiencia, es decir, el problema está en el sujeto, ¿sí?, que no tiene las capacidades, al sujeto deficiente, ¿no? Pasamos a la siguiente.
Y dentro del resumen dice, la rehabilitación es una buena inversión porque genera capacidad humana. Entonces tenemos que invertir para que el discapacitado entonces obtenga una capacidad, ¿no? Dentro de los obstáculos dice, igual, la incorporación de los niños con discapacidad en las escuelas convencionales promueve la terminación universal de la educación primaria, es rentable, ¿no? Y contribuye a la eliminación de la discriminación. Nuevamente, este discurso económico, ¿no? Buena inversión, rentabilidad, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro del plan de estudios de educación básica, en la parte final también llama la atención. Dice, ¿no? Favorecer la educación inclusiva, en particular las expresiones locales, la pluralidad lingüística y cultural del país y los estudiantes con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad y con capacidades y aptitudes sobresalientes. O sea, que la categoría de discapacidad contrasta totalmente con la categoría de aptitudes sobresalientes, ¿no? Son dos categorías políticas, dos identidades, y uno coloca, digamos, forma parte de una identidad y no parecería que no pudiese estar del otro lado, ¿no? Pasamos, vamos a... Igual nuevamente es el contraste entre competencia y discapacidad, ¿no? Vamos a brincarnos para irnos un poquito más rápido. En algunas entrevistas, uno de ellos comenta, ¿no? La discapacidad, uno de los informantes dice, la discapacidad no tiene nada que ver conmigo, se plantea él. La ceguera sí, porque esa me concierne. Quiero decir que yo no tengo nada que ver con un autista ni un sordo. Sin embargo, nos han colocado como discapacitados. No coloqué la otra parte, pero la voy a mencionar. Él me dijo, yo soy sordo, más no pendejo, me dice él, ¿no? O sea, no tengo nada que ver, lo coloca de esta manera, ¿no? Entonces, como una persona con discapacidad, él siente, ¿no?, que existe esta visión, digamos, con discriminación hacia su persona, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Uno de ellos también dice, un día iba en bicicleta y uno de los que recoge basura me pidió mis guantes porque hacía mucho frío. Bueno, la primera persona es una persona con discapacidad visual, la segunda persona padece lo que se llama, ¿no?, mal de Parkinson, y dice porque hacía mucho frío. Una persona que recoge basura me pidió los guantes porque hacía mucho frío, yo no se los quise dar, después me di cuenta en ese momento que fui discapacitado porque yo no lo necesitaba, pero él sí. Entonces la discapacidad dentro de los actores también tiene otra manera de percibirse, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, hay diferentes categorías que van circulando en derredor de la discapacidad, que tiene que ver con deficiencia, salud, enfermedad, producción, discapacidad contra aptitudes sobresalientes, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento la discapacidad quizás no tendría que ver con un problema de salud en general, sino con una manera de categorizar a un grupo. Quizás lo que a este grupo representa es la condición de marginación a la que han sido llevados, ¿no? Y el otro punto de vista es que la discapacidad no tiene necesariamente que ver con un real orgánico, sino con un código que los introduce en la categoría, ¿sí?, de anormal discapacitado, que no puede introducirse al sentido del mundo actual, que tiene que ver en términos de producción de trabajo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.